Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Iribarne Garay, soy terapeuta integral y te doy la más cordial bienvenida al tercer congreso de GCREA, este congreso en línea donde vamos a estar compartiendo contigo muchísimas herramientas de gestión emocional para que puedas aprender a implementarlas y comenzar a cambiar realmente tu vida y a gestionar no solo las situaciones que suceden a tu alrededor, sino también, obviamente, tu mundo emocional, siempre desde el amor, siempre desde la comprensión, siempre desde la empatía. En este congreso quiero compartir contigo eh, sobre mí un poquito, para que me conozcas, para que tengas un poquito más de idea sobre quién soy y cómo ha ido mi proceso en cuanto a el desarrollo profesional que tengo en este momento. Como te comentaba al principio, soy terapeuta integral, me especializo en gestión emocional y crisis y acompaño justamente a las personas en línea, sobre todo eh, en un proceso de acompañamiento donde vamos a poder entregarle a esa persona las herramientas necesarias para comprender la situación por la que está pasando, para poder comprender la crisis y las oportunidades que existen detrás de justamente una situación crítica como podemos estar viviendo, ya sea a nivel personal, a nivel de relación de pareja, a nivel laboral, a nivel afectivo en cuanto a otro tipo de vínculos, etcétera. Obviamente también se puede presentar una crisis cuando una persona atraviesa una situación de salud, tal vez donde le pone ahí un poco de desafío para llevar adelante. Entonces, bueno, compartir contigo que ese es mi trabajo, a eso me dedico. También brindo talleres de crecimiento personal, donde también estamos siempre entregando herramientas de, de gestión justamente de nuestro mundo psicoemocional. Y bueno, en esta ocasión, en este hermosísimo congreso en el que estoy participando y me siento tan honrada de poder hacerlo, voy a contarte cuál fue la peor experiencia de mi vida. Y claro, para uno poder contar la peor experiencia es como, bueno, vamos a buscar, porque uno ha tenido muchos momentos difíciles probablemente en la vida, pero te voy a compartir el que justamente hace 2 años considero que fue una de las épocas, de las experiencias, de las vivencias más difíciles que me ha tocado vivir. Yo he tenido la pérdida de seres queridos ya que no están en este plano físico, pero sin ninguna duda la experiencia que te voy a contar a continuación, de verdad puedo decirte que fue una de las experiencias más dolorosas y más transformadoras de la vida. Como te contaba, esto pasó hace 2 años, pero la historia empieza hace mucho tiempo atrás. Hace 9 años conocí a una persona con la que después me casé, que era extranjero. Y yo dejé mi país de origen justamente con mucha ilusión, con mucha felicidad, con mucho entusiasmo, porque me iba a vivir a otro país, obviamente a raíz de esta relación que había surgido, que había nacido. Nuestros años de adaptación, de conocimiento, fueron muy bonitos. Tuvimos una relación de casi 8 años, 7, y realmente puedo decir que yo me consideraba una persona feliz. Inicié una vida y un proyecto de vida en otro país al lado de una persona que realmente sentía que era mi compañero de camino, que era esa persona que me entendía, con la que teníamos una relación muy profunda, muy bonita, muy compenetrada. Pero justamente hace 2 años esa relación se terminó y fue en realidad prácticamente de un día para el otro. Y realmente puedo decirte que es de las peores experiencias que he vivido, no solo por la pérdida de la persona, lógicamente, sino por la pérdida del proyecto, por la pérdida de la ilusión, de todo aquello que uno proyecta, imagina. Yo me imaginaba que esa persona iba a estar conmigo por el resto de la vida, que íbamos a envejecer juntos. Resulta que no. Lo primero que sentí fue un gran vacío, pero
un vacío de esos que uno, aunque mire alrededor y vea que hay mucho construido, no se termina de llenar. Un dolor profundo, un montón de cuestionamientos, un montón de preguntas hacia mí misma, de qué había hecho mal, qué había pasado, cómo podía ser. Obviamente yo estaba en un país extranjero, mi familia de sangre estaba toda en mi país de origen, pero además, como te cuento, como hace unos 2 años de esto, estábamos en plena pandemia mundial. La sensación de ahogo, la sensación de que se había terminado mi vida de alguna manera, porque era empezar a ordenar, resignificar, pero claro, en ese momento todavía no pensaba en resignificar, en realidad solamente estaba sufriendo, estaba con un dolor muy, muy profundo, porque además lo entendía como alguien que me decía que yo era la persona más importante de su vida, que me amaba y que era la decisión más difícil que estaba tomando. Igual la estaba tomando. Yo había perdido, como les dije antes, seres queridos, pero finalmente la muerte, inclusive, no es una elección, o bueno, no voy a entrar en ese terreno, ¿sí? Pero la muerte es la muerte, cuando a uno le llega la hora, le llega la hora. Uno no elige morirse, y ya digo, no voy a entrar en ese terreno propiamente, no es la temática de este compartir con ustedes. Pero una separación es una decisión. Esa persona que estaba conmigo estaba decidiendo no estar más conmigo, aún diciéndome que yo era la persona más importante de su vida. Independientemente de esto, porque los porqués pueden ser muchos en una separación, lógicamente, lo que yo sentí en ese momento es que nunca más iba a conseguir una persona que me entendiera como él me entendía. No podía entender cómo había dejado de lado todo lo que habíamos construido juntos, toda esta historia tan bonita y que nos había costado tanto ir construyendo, porque implicó inclusive la partida de mi país, que lo hice súper feliz y lo volvería a hacer, cuidado. Pero en ese momento se sentía como el vacío más intenso, más profundo. Había obviamente sensaciones de abandono, de rechazo, cuestionamientos hacia mí misma, hacia mi propio físico, hacia mi autovaloración, hacia mi autopercepción. Me sentía realmente que se había terminado mi vida, porque además, como les digo, era todo un proyecto de vida, no era solamente la persona. Finalmente yo viajé a mi país con la intención de resguardarme un poquito en mi familia, de estar acompañada. Ya les digo, estábamos en plena pandemia y estuve un año finalmente en mi país y volví después al país de origen, a mi país de residencia. Mientras estuve con mi familia, obviamente fue uno de los soportes más importantes que uno puede tener en un momento de ruptura. Yo no quería hablar del tema, sentía que cuando lo hablaba era más real, entonces como mecanismo de defensa, no lo hacía, no quería hablar con nadie, no quería que nadie me hablara de esa persona, que nadie me preguntara, que nadie me dijera nada, que nadie me dijera si estaba visto o no, que nadie me dijera si esa persona era buena o no. Yo simplemente no quería hablar del tema, se me hacía muy difícil. Y me refugié en el trabajo. Era uno de mis mecanismos realmente tal vez de recomposición, podría decirles. Porque en ese momento, mientras estaba trabajando, estaba tan volcada en lo que el paciente me estaba contando, que en realidad podía realmente abstraerme de lo que yo estaba viviendo de forma personal. Pero también, de la mano de toda esta situación, estaba mi familia apoyándome incondicionalmente. Muy poquitas personas de mi entorno cercano, de mi círculo de amistades, supo lo que había pasado, porque ya les digo, yo no quería hablar del tema.
pero empezó a crearse esta red de sostén que fue imprescindible para que yo pudiera superar esa situación. Pero también empezar a dejar de hacerme tantos cuestionamientos, empezar de hacerme tantos cuestionamientos hacia mí misma y tratar de empezar a encontrar esa resignificación que les contaba hace un ratito. Y entonces, en ese proceso, obviamente, entró el ámbito terapéutico. Encontré espacios de terapia donde pude ir entendiendo lo que había pasado, profundizar tal vez en aquellos errores, no para cargar una culpa, sino por sobre todas las cosas, para entender que las situaciones que uno va viviendo tienen errores, que uno también comete errores, que tal vez no todo era tan perfecto como yo había creído en un inicio, y que muchas veces hay situaciones que se escapan de nuestras manos y que la vida no se termina por terminarse un montón de sueños que lógicamente se terminaron y aceptar esa ruptura, aceptar ese ya no va más, tal vez es una de las partes más difíciles de la ruptura, ¿no? Aceptar que el otro ya no quiere estar con uno, por las razones que sean, pero que tampoco forman parte de lo que yo puedo controlar, el poder aceptar que esa situación es así y qué hago a partir de ahora, porque como les decía, en mi caso no era solamente la persona, como en el caso de nadie. ¿Mm? Era resignificar mi ser mujer, era resignificar inclusive mi trabajo, era resignificar mi propia vida y mis elecciones, porque ¿qué iba a hacer? Me iba a quedar en mi país, iba a volver al país donde viví 7 años eh, y poder reestructurar toda esta vida. En un principio ni siquiera plantearme la posibilidad de tener una nueva pareja, ¿no? Sino simplemente quiero que vuelva esta persona. Obviamente caí en lo que creo que caemos todos en un inicio, que fue acudir a las lecturas de tarot, a ver todos los videos sobre rupturas habidos y por haber, a buscar información de cómo atraer a mi ex nuevamente y tantas otras cosas en las que uno cae justamente por esa desesperación y en un punto de negación de esta relación ya no va más. Pero bueno, el tiempo va pasando, uno va entendiendo las cosas. No, no es que el tiempo solo por el hecho de transcurrir sana, no. Pero es cierto que el tiempo nos da perspectiva, ¿sí? Entonces, en ese momento, la terapia, la contención de mi familia, el poder empezar a hacer un proceso de comprensión de las situaciones que me correspondía a mí y que no me correspondía, y soltar, aprender a renunciar, aprender a soltar y a decir, esto no va más. Trabajar mucho mi autoestima, trabajar mucho el todas las emociones que surgen ahí, esta emoción de fracaso, esta emoción de ¿para qué voy a volver a construir si tal vez otra vez se vuelva a caer todo? Y bueno, finalmente empezar a dar estos pasitos hacia lo que yo considero una reconstrucción absoluta de uno mismo. Obviamente una ruptura dependerá del tiempo que tuvo la relación, dependerá también de cómo me sentía yo en esa relación de pareja. ¿M? Lógicamente no es lo mismo cómo vive la persona que es dejada que la persona que deja la relación. Y empecé también a profundizar muchísimo en lo que yo sentía y a tratar de entender incluso cómo puedo yo ayudar a una persona que está viviendo una situación similar a la mía. La terapia fue fundamental, el poder soltar, como les digo, el poder integrar que la única persona que podía sacarme del lugar donde estaba era yo, porque aunque uno tenga acompañamiento de todo tipo, uno tiene que salir de ahí y uno tiene que atravesar el duelo. Y pucha que no es fácil atravesarlo,
pero es absolutamente necesario hacerlo. Entonces, bueno, a partir de todo esto, voy a compartir contigo justamente como temática de mi ponencia, cómo superar y volver a empezar luego de una ruptura. Lo primero, lo más importante, es escuchar y transitar el dolor, porque de nada sirve que tratemos de evitarlo. Y sí, lógico, es una de las primeras reacciones que tenemos, ¿no? El poder evadir esta sensación de vacío terrible, este dolor tan desgarrador que nos siente, las emociones que se arremolinan, abandono, rechazo, falta de valoración personal, cómo puede ser que yo le di tanto y esta persona no está valorando quién soy, etcétera, 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 etcétera. El convivir con recuerdos constantes, estar o no en el lugar físico donde tenía tal vez una vida en pareja con esta persona, todas estas cosas generan un buen hueco en la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Cómo volvemos a empezar? ¿Qué podemos hacer para reestructurar la vida? Creo que es absolutamente fundamental reconocer que en nuestra vida los vínculos son absolutamente necesarios. No podemos prescindir de los vínculos. Los seres humanos necesitamos el contacto con el otro y entender que en esa relación vincular está el sostén muchas veces de los grandes quiebres de la vida, es muy importante. Nuestro círculo podrá ser familiar, de amistades, eh, laboral, obviamente también, en fin, nuestros vínculos serán fundamentales a la hora de superar una ruptura, pero también proceso terapéutico donde me permita poder volcar todo lo que siento, poder transitar todo lo que estoy sintiendo, todas las pérdidas que estoy procesando, porque como les decía hace un rato, no es solamente la persona, es todo lo que está en conjunto con esa vida con otro. ¿Mm? Empezar a desprenderme de quién era yo con esa persona y reencontrarme a mí misma siendo quien soy yo, a mí mismo siendo quien soy, más allá del vínculo con ese ser que en este momento está roto. Entender tal vez, si es necesario para mí, tener un espacio eh, de conservación, de aislarme un poco de esa persona, para poder hacer el duelo que implica, obviamente, una ruptura, el poder reencontrar aquellas cosas que forman parte de mi gusto, de mi ser, aquellas cosas que me hacen feliz, más allá del vínculo con esa persona, más allá de la cotidianidad con esa persona, y entender y empezar a procesar una conexión conmigo mismo, ¿m? Donde puedo empezar a aceptar, donde puedo volver a comer muchas veces o volver a comer de una manera ordenada, porque o perdemos el apetito o comemos de una forma muy compulsiva. Entender cómo son mis tipos de apego, poder trabajar con este autoconocimiento y con esta situación que obviamente no es que yo o uno la elija, sino que, bueno, sea elegida o no, de todas maneras conlleva un dolor y conlleva una aceptación. Entonces, el, las pautas que yo puedo entregarte para volver a empezar luego de una ruptura tienen que ver, obviamente, con reconectar contigo, pero también poder procesar el dolor de la ruptura. Si yo me empiezo a evadir de lo que siento, si yo empiezo a ocultar, si yo empiezo a salir con un montón de personas, si yo empiezo a buscar por todos lados
la evasión de esta sensación de soledad y de todos estos cuestionamientos y preguntas que aparecen en esa soledad, muchas veces cuando ya cerramos los ojos y nos vamos a acostar y empieza la mente a atomizarnos, a bombardearnos con un montón de preguntas que obviamente no tenemos respuestas, pero en vez de dar espacio a todo esto, me empiezo a evadir a través de personas, salidas, consumo de información, de búsqueda de respuestas por aquí, por allá y tal, pero evado sentir la pérdida, se va a hacer mucho más largo el camino y mucho más difícil. Y no digo obviamente que uno no tenga que salir, que uno no tenga que retomar vínculos, que uno no tenga que buscar espacios donde se sienta bien, eso es fundamental. Empezar a hacer cosas que nos permitan elevar un poco la química cerebral, ¿no? Las endorfinas, dopamina, etcétera, que me permitan empezar a encontrar otra vez un equilibrio. Pero es importante que yo pueda asumir lo que está sucediendo. Y cuanto antes lo pueda asumir, más rápido tal vez se va a dar el proceso de aceptación. Cuando uno vive un duelo, cuando uno vive una situación inesperada, existen reacciones naturales en cuanto a finalmente aceptar lo que está sucediendo, que pasan por la negación, por la rabia, por el querer negociar de alguna manera. En fin, uno pasa por todas esas etapas y son parte del duelo y son importantes para poder asumirlo en completo, en su totalidad. Pero lógicamente, el poder tener un espacio donde uno pueda volcar todas esas emociones, volcar todo lo que está sintiendo y objetivizarlas es fundamental. Y ese proceso muchas veces se vive en terapia. ¿Qué no hacer en una ruptura? Tratar de convencer al otro de que eso no es lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque cuando la otra persona ya tomó la decisión, engancharnos en estas conversaciones interminables, en estas discusiones muchas veces actualmente por WhatsApp, eh, estas reacciones muchas veces infantiles o o reactivas simplemente de bloquear y desbloquear, de buscar, de ver si está en línea, si no está en línea, si se conecta, si publica, si no publica, si tal. Evitar todas estas cosas, hacer un espacio de reconexión con uno. Y para eso necesito cortar el diálogo con esa persona, ¿sí? Para reencontrarme, inclusive para procesar mi propio dolor. ¿Mm? Entonces, esas pautas son fundamentales. Los vínculos, retomar aquellas cosas que nos hacen bien, cortar la comunicación y el vínculo de reproches con el otro. Finalmente, si tenemos que volver a hablar en algún momento, lo podremos hacer, pero no es el momento inmediatamente después de la ruptura. Y buscar el espacio terapéutico si realmente estoy sintiendo que caigo en conductas que no son las mejores para mí y que no logro soltar el vínculo. Cuando las relaciones de pareja fueron largas o fueron vínculos muy intensos, muchas veces necesitamos ayuda para poder objetivizar. ¿Mm? Y el espacio terapéutico para esto es fundamental. Y ahora, para cerrar un poquito todo esto, quiero derribar un mito en cuanto a las relaciones de pareja y es que el amor todo lo puede. Yo soy una convencida de que el amor es la fuerza más poderosa que mueve el mundo, que nos mueve a nosotros como seres humanos, pero creo absolutamente necesario también aclarar que el amor en sí mismo, como un ente externo, no puede con todo. Un amor de pareja necesita una construcción diaria, necesita un compromiso diario y necesita una conexión con el otro constante, ¿sí?
donde nosotros podamos ser realmente quienes somos, donde podamos hablar de lo que sea, aunque sea difícil, y aunque yo o el otro se pueda enojar, el otro o yo, perdón, se pueda enojar, pero el amor por sí mismo no supera las dificultades solito. Necesito colaborar con ese amor. Necesito construir, alimentar, comprender, estar, ejercer presencia en una relación para seguir alimentando el amor. El amor solo por ser amor no va a poder pasar por encima de todo. No puede pasar por encima de mis limitaciones o de las limitaciones del otro. Entonces, el amor es la fuerza más poderosa, sí, estoy absolutamente de acuerdo, pero no puedo sentar una relación de pareja únicamente en la premisa de que el amor todo lo puede, porque inclusive yo puedo utilizar esa premisa de una forma muy tóxica, muchas veces, muy, muy egoísta, inclusive, porque si el amor todo lo puede, entonces el otro me va a perdonar cualquier cosa que yo haga, y obviamente esto no funciona así, ¿sí? El amor todo lo puede, perdón, el amor todo lo puede siempre y cuando yo esté presente, haga mi trabajo personal y me comunique con el otro. La comunicación con la pareja es fundamental y no siempre hablar significa comunicarnos, porque a veces no estamos transmitiendo el mensaje de una forma asertiva. Por lo tanto, ese es el mito que quería derribar y entender que el amor hay que construirlo, alimentarlo y sostenerlo. Y eso es parte del día a día y de un trabajo primero personal y luego vincular en la pareja. Con esto quiero invitarte a que continúes viendo las ponencias de este tercer congreso de GCREA. También comentarte que vamos a estar compartiendo contigo herramientas muy poderosas que vas a poder también acceder si compras el paquete premium a algunos ejercicios, prácticas y meditaciones que van a estar complementando toda esta información que te estamos compartiendo. Obviamente me encantaría que si querés una consulta conmigo, a partir de este congreso, con nombrando esta ponencia, voy a regalarte la primera consulta de valoración absolutamente gratuita conmigo y para eso te pido que me escribas al WhatsApp más 593 98 793 0859. Y también que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook e Instagram. Y el Facebook es Carolina Iribarne Garay Terapia. Y el Instagram es Carolina Iribarne Garay _terapeuta. Ahí nos vas a encontrar, igual te voy a dejar debajo de esta conferencia los enlaces a mis redes sociales, también voy a dejarte el correo electrónico y obviamente mi número de WhatsApp para que puedas tener una consulta de valoración totalmente gratuita conmigo y a partir de allí ver si es necesario que continúes con un proceso terapéutico. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Espero que sigas disfrutando de GCREA y por supuesto cualquier consulta, cualquier duda, me encantaría que te pongas en contacto conmigo y me cuentes inclusive cuál ha sido tu experiencia en cuanto a rupturas. Y por supuesto, quiero cerrar esta conferencia diciéndote que el camino es para adelante. Y siempre, siempre, siempre vuelve a salir el sol, aunque no lo creas. Siempre vuelve a salir el sol. Lo que necesitas es una mano que te acompañe en el proceso. Pero sin dudas, se vuelve a sonreír, se vuelve a ser feliz, se vuelve a tener sueños, se vuelve a tener proyectos. Y lo mejor de todo esto es que se van concretando paso a paso. Te deseo una vida muy feliz. Estoy aquí para lo que necesites y muchas gracias nuevamente por estar conmigo en esta conferencia. Bendiciones. Chao.